como constitucionalista, ¿usted qué nos puede responder frente a lo que la opinión pública ha venido viendo sobre esta concentración de medios? ¿Cómo evalúa usted este panorama? Bueno, mira, siempre en el tema de la democracia hay un tratamiento que tiene que ser especial para los medios, porque los medios implican la expresión de la multiformidad, de la diversidad de la sociedad. Hoy en día los medios se convierten fácticamente, es decir, de hecho, en una suerte de llave en la cual tú cuando abres la llave pasa el agua, cuando cierras la llave no pasa el agua. Entonces, ¿qué sucede? Si solamente un grupo o si solamente el Estado o un grupo de particulares tiene la posibilidad de abrir o cerrar la llave, entonces tienes digamos el peligro de mantener ayuno de información discrepante, ya sea de ese grupo particular o ya sea del Estado, a todas aquellas otras posiciones que discrepan o que tienen un parecer distinto al del Estado. Entonces, cuando tú hablas del poder en la democracia y hablas de que el poder, digamos, emana del pueblo, entonces tienes que ser muy cuidadoso en evitar que se formen concentraciones que puedan distorsionar este ejercicio. La historia del constitucionalismo ha sido la historia de la limitación del poder, de limitación de los poderes en general. Primero el poder político, es decir, se dividieron los poderes para que el poder no estuviera concentrado en una sola mano. Después del poder militar, los militares empezaron a tomar el poder en todas las naciones y entonces la democracia se empezó a preocupar cómo hacer para que los militares no tomaran el poder. Después el poder económico, que percolaba prácticamente toda la sociedad y que eventualmente hacía y deshacía. En esa lucha todavía estamos. Ese es un tema que todavía no ha terminado, pero paralelamente está sucediendo una cosa ya preocupante con el tema del poder mediático. Y esto lo escriben profesores como Félix Ortega en España en un libro muy interesante que se llama La política mediatizada, o por ejemplo nos da cuenta de los peligros de esta circunstancia un autor italiano que se llama Marco Travaglio, que escribe un libro muy interesante que se llama Las comparsa dei fatti, que quiere decir la desaparición de los hechos. Entonces resulta que en los medios ya no se habla sobre los hechos, sino se habla sobre las opiniones de quienes están solamente en los medios y se desaparecen los hechos. Y entonces se pretende generar un mundo virtual que de todas maneras incide sobre la realidad, porque los medios dicen, o algunos medios, especialmente estos medios que de alguna manera son los más potentes, los más poderosos, dicen, nosotros no podemos poner presidentes, eso es verdad, pero sin embargo sí pueden poner distintas, las agendas políticas, por ejemplo, las ponen, por ejemplo, asustan a gente que está en la actividad pública, los arrinconan, le generan problemas que los sacan de su ocupación central, le empiezan a levantar noticias que pueden no ser verdad, pero que de todas maneras tratan eventualmente de distraer a la persona que esté en el ejercicio del poder público y que se empiece un poco a defender y diga, bueno, ya por último mejor no me meto, sino al final de cuentas yo voy a salir magullado de esta disputa, ¿no es verdad?